Vamos a comenzar nuestra sesión en esta noche. Vamos a entonar un canto y le dejamos el lugar al hermano Julio. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que piden de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Amén, gloria a Dios. Toma el lugar nuestro hermano Julio. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque para siempre es tu misericordia y tú nos guardas y nos proteges de todo mal, de toda maldad. Y tú eres bueno, grande y misericordioso con tu pueblo. Hoy te damos gracias porque nos permites estar delante de tu presencia. Hoy te damos gracias porque nos permites, Señor, hacer tu voluntad. Aprender más de tu palabra, bendito Señor, que sabemos que eso es lo que nos va a estar ayudando, bendito Padre, en seguir tu camino. Te damos gracias por la vida, bendito Señor, y también, bendito Padre, te pedimos por la hermana Tere Cortés, que tú estés con ella, bendito Padre. De la misma forma, bendito Señor, que tú estés con cada uno de sus familiares. Sabemos que, bendito Señor, tú tienes el control de todo y cada cosa que nos sucede, cada cosa que nos pasa, pues es precisamente, Señor, para que confiemos más en ti. Tienes el control de todo, Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Y te damos gracias por la vida de la hermana. Síguela fortaleciendo a ella, a su familia, a la familia Cortés Villa. Que tú seas con ellos, bendito Señor. Con la persona que tuvo ese lamentable fallecimiento, bendito Señor, que la familia encuentre restauración y confort en ti, bendito Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, por ser bueno. Bendice a cada uno de sus familiares y también bendice a la hermana. Fortalécela, Señor, porque sabemos que no es una situación fácil, pero tú tienes el control de todo, Señor. Tú eres bueno y te damos gracias por la vida que tú nos has sacado a nosotros. También ponemos, bendito Señor, en tus manos esta reunión. Que el Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de nosotros. Que nos hagas sentir, bendito Señor, que la palabra que se vaya a dar, bendito Padre, es para crecer día con día en tu palabra y también para ser hacedores de la misma. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han de conectar y a aquellos que han de escuchar, bendito Padre, esta palabra, que también, bendito Señor, el Espíritu Santo les redarguya como a nosotros, hoy, mañana y siempre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Y también gracias por este tiempo que nos permites. Eres bueno, grande, misericordioso y te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Pues bueno, amén, hermanos, que Dios les bendiga. Aquí aparecí con el nombre de Adriana, pero bueno, finalmente soy yo, amén. Entonces, pues, Fanny, que Dios te bendiga. No sé si alguien quiere iniciar, alguien quiere comentar algo. Hoy es la clase es la crítica. Entonces, pues adelante, adelante, quien quiere iniciar. Somos muchos, no se vayan a pelear. Entonces, adelante. Pues Fanny o yo.
Como quieras, Adi. Adelante. Pues tú, Aquí Fanny. no sé si mi internet está bien o porque como que escucho muy cortado. Ustedes me Ah, dicen. yo sí escucho bien a los dos. ¿Sí? Julio, no te escuchas. Julio, no te escuchas. Creo que el de nosotros sí está mal porque yo veo a Adi pixeleada y se está cortando mucho, pero sí se escucha. Ah, ok. Entonces, Bueno, yo voy a apagar un poquito la cámara para que no me vaya a trabar. Amén. ujú. Bueno, yo aquí, lo que busqué primero fue el significado de lo que era crítica y este es una opinión o un comentario, lo que dice, su definición. Yo busqué, versículos, lógicamente, que viniera como que algo específico de la palabra crítica y yo no encontré en la Biblia, que venga así exactamente lo que es la crítica. Pero, por ejemplo, yo, me fui más a la crítica como la vemos hoy en día, en que es una crítica, ya sea una opinión o un comentario que tú puedas dar, ya sea positivo o negativo, algo constructivo o algo que pues que que es lo contrario, pues algo destructivo, ¿no? Entonces, lo que yo veía, cómo yo lo podía relacionar con lo de a la Biblia, y entonces me fui este, a Lucas 6:37. Saqué varios versículos, pero la verdad no sé si esté bien o esté mal yo a cómo lo estoy enfocando, que es Lucas 6, 37, 37 al 42, y pues es que es el juzgar a los demás, es lo que es de lo que habla, y el Mateo 7 del 1 al 6. Y dice que no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, os volveráis a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Lógicamente que no es lo mismo una crítica a criticar, porque por ejemplo ya cuando se habla de criticar es para algo como que ya ahora su definición también lo dice como que algo malo. Ahora que pues que nosotros sí podemos decir o comentar, bueno, te puedo hacer una crítica constructiva que viene siendo como que lo positivo de algo pues también algo negativo que tal vez sí cuando ya nos lo dicen pues nos ofendemos o sentimos que estamos haciendo las cosas mal. Es lo que yo podría decir hasta ahorita. Bueno, gracias. Oye, bueno, yo quiero participar. Finalmente, yo encontré la definición de crítica que viene del griego, que es críticos, que es capaz de discernir, al menos la raíz etimológica. También de ahí salen otras palabras que es crites, que es juez, y crino o creinen, que es juzgar. Y también viene del latín secretum y discerniré, que viene del latín. Entonces, la definición, en teoría, dice que es analizar priorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de que se trate. Entonces, otra definición dice es el pensamiento crítico, capacidad de analizar y evaluar la
consistencia de los razonamientos. Entonces habla de que la crítica puede ser buena o mala, pero finalmente es la capacidad de discernir. Voy a dar solamente una cita que efectivamente yo tampoco encontré en la Biblia como tal, que dijera, al menos en la Reina Valera, que dijera un versículo de crítica, pero si nos vamos a Romanos 14:13, ese es el versículo, no sé si lo dijiste, hermana Fanny, Romanos 14:13, ¿qué nos dice Romanos 14:13? Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, esa sería una parte de, bueno, un versículo, y pues le cedo la palabra a alguien que quiera participar, hermano Jorge o Adriana, adelante. Sí, bueno, creo que ya le gané a George. Básicamente también, digamos que encontré esas cosas que ustedes acaban de mencionar. Digamos que en el mundo es común que juzguemos a los demás y que incluso los condenemos y actuemos basados en ese juicio, que es lo que yo creo que ya estaría mal, ¿no? Que empezamos o sea, como que el criticar exactamente tal cual, creo que esa palabra no está en la Biblia, pero cuando nosotros criticamos, según el mundo, es que nos tomamos el papel de jueces y entonces empezamos a ver, por ejemplo, Adriana no trae bien su vestido, qué bárbara. ¿Cómo se atreve a hacer eso? Está mal. Entonces, es floja porque no lo planchó, ¿no? Eso es un juicio, o sea, yo ya emití un juicio, yo ya la condené, ya tengo hasta su sentencia, ¿no? Eso creo que no lo debemos de hacer, que no debemos, bueno, no es que crea, sino lo leemos en la Biblia, lo que Dios nos enseña es que no debemos de juzgar, porque en Santiago 4, 11 y 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, no debemos de juzgar a los otros porque somos injustos. Solamente Dios es justo y es digno de juzgar. Proverbios 16:2 nos dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, lo que para mí puede estar muy bien hecho, para Julio no, y lo que para Julio está bien hecho, tal vez para Fanny no, y así por cada uno de nosotros, ¿no? Pero por algo lo hicimos, ¿no? O quizá nuestra mente, nuestra experiencia nos lleva a actuar de diferente manera, o tal vez hay veces que son cosas que en realidad no afectan la vida, pero nosotros, según el mundo, hay que murmurar, hermano, sino que porque ya nos hacemos jueces, ¿no? Y entonces juzgar es emitir un juicio, como dije, y al ponernos de jueces, pues ya estamos criticando. Ahora, no debemos de criticar, hermanos, porque el criticar ya luego se nos hace costumbre y la costumbre se hace un hábito y es un mal hábito que nos hace a nosotros mismos, en vez de estar alegres, como dice la Biblia, que el corazón alegre es buen remedio, pues todo el tiempo estamos enojados, todo nos parece mal y pues ya siempre estamos criticando a los demás, no vemos las cosas buenas. Por otro lado, más o menos la cita que leyó también nuestra hermana Fanny, pues no debemos de ser juzgados porque a nosotros no nos gusta que nos juzguen, eso también. Y que acabamos de leer, que el Señor Jesús decía que con el juicio que juzguemos vamos a ser juzgados y con la vara que medimos vamos a ser medidos. Entonces, antes de juzgar, que dice que veamos la paja, perdón, antes de ver la paja en el ojo del hermano debemos de ver la bigota. O sea, todo lo que hacen los demás está mal, pero lo que yo hago está bien. Entonces, ahí debemos de poner cuidado porque igual y tenemos una viga que no vemos
y sí vemos la paja del hermano. Entonces, por eso también no debemos de juzgar, debemos de analizarnos nosotros mismos y antes de criticar a los demás. Y lo que sí se puede hacer es, como decía también la hermana Fanny, que, que hay crítica constructiva, ¿no? Y Ezequiel 3, del 19 al 21, nos habla, pero si tú amonestares al impío y él no se convierte en verdad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Si al justo amonestares para que no peque y pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces, hermanos, la Biblia sí nos digamos, alerta a que si vemos que algún hermano está haciendo algo que no es de acuerdo a la palabra del Señor, no como crítica, que yo creo que ahí es donde está la diferencia. Si nos ponemos a juzgar así como yo estoy bien y él está mal, o todo lo que hacen los demás está mal, yo creo que ahí es donde estamos cerrando. Pero si vemos que un hermano está fallando en algo, en amor, como dice la Biblia, le exhortamos, no por críticas, sino para que mejore o para que vuelva al camino. Y entonces ahí creo que estaremos agradando al Señor. Proverbios 15:32 también dice que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, más el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces, el mundo precisamente que nos dice, no, a ti que nadie te diga nada, y mamás que les dicen al hijo, no, a ti que nadie te diga nada y que ningún maestro, y yo voy y me peleo porque no quieren que les digan nada a sus hijos, o nosotros no queremos que nos digan nada. Pero, ¿qué dice aquí en Proverbios que acabamos de leer? Que el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y fíjense que yo eso sí les doy testimonio de mi papá. Mi papá, yo desde niña siempre me decía, tienes que aceptar cuando te equivocaste. No nos gusta, nos da coraje, es difícil, pero tienes que aceptar cuando te equivocas. Y yo creo que en el Señor debemos de aprender eso, o sea, de sí autoevaluarnos y si tenemos una viga, pues aprendamos la corrección. Algunas veces nos harán críticas, digamos, no constructivas y bueno, pues no hagamos caso. Pero si nos analizamos y decimos, como dice el dicho ahí sí del mundo, ¿no? Y lo peor es que tiene razón, pues entonces sí hagamos caso a esa crítica constructiva y cambiemos para mejorar. Bueno, espero que no me haya pasado mucho de tiempo. Cedo el lugar. Se te cortó un poco, Adi. Entonces, cuando vuelvas a participar, si quieres, apaga el video, porque sí se cortó un poco. Hermano Jorge, ¿quieres participar? Sí, buenas Adelante. noches, ¿cómo están? Gracias. Eh, Me fui a los sinónimos porque sí entiendo que es un poco compleja la palabra. La palabra es muy actual en relación al tiempo en que se escribió la palabra. Entonces encontré que criticar, sus sinónimos es juzgar. Creo que es uno de los más fuertes, como también en la raíz griega, pues estaba la de analizar, pero es como un ejercicio conjunto, ¿no? Uno ve una situación o una persona, la analiza y emite juicio en base a eso. Entonces, juzgar. Hay otro sinónimo que es examinar. Básicamente es el mismo ejercicio de analizar lo que estamos observando, escuchando. Estudiar, valorar, enjuiciar. Vuelve otra vez una palabra fuerte, enjuiciar. Censurar, vituperar, reprobar, reprochar, murmurar, tijeretear. Ahí sí ya se las debo, esa no me la sé. Entonces, sí, mucho de lo que han dicho ustedes coincido bastante. Creo que es la línea en la que estamos. Se puede emitir una opinión en forma de crítica y tanto puede ser bueno como puede ser malo. ¿De qué depende? Yo creo que depende de dos factores. ¿Cuál es mi posición en la iglesia? Si yo no tengo la autoridad
moral, o si yo no soy líder, o si no se me ha investido de alguna autoridad, lo que yo emita sin entendimiento, sin sabiduría, sin conocimiento, pues va a ser negativo, no solo para quien se hace, sino para mí mismo, ¿no? Me está dañando a mí mismo porque no me está permitiendo liberarme de esa mala condición. Eh, Yéndome un poco a la palabra, encontré algunos versículos en los que viene el lado positivo, o sea, se nos invita, se nos exhorta como cristianos a amonestar al hombre. ¿Es necesario amonestar al hombre o es necesario indicarle en qué está mal para que él pueda cambiar? Y como nos dice aquí la palabra, eh, aquí, Colosenses 1:28. A nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres, corrijo, a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esta es una tarea que tenemos de poder eh, hacer observaciones, indicarle a los nuevos, indicarle aún a los viejos, ¿va? ¿Por qué? Pues porque tenemos un rey David que pecó, porque tenemos a grandes hombres, a grandes mujeres que también de repente en un arranque carnal, pues cometemos errores, ¿no? Nos dejamos llevar, ya sea por nuestra naturaleza, por nuestros pensamientos, nuestros deseos, y entonces es necesario que alguien nos amoneste, o sea, nos indique en qué estamos cerrando y que tengamos, como ya se dijo, la capacidad de analizarnos, de detenernos un momento y aceptar lo que se nos está indicando para poder modificar nuestra conducta. Hechos 20:31 también nos dice, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cese de amonestar a cada uno, no cesé, perdón, de amonestar a cada uno con lágrimas. Me disculpo porque el brillo de la pantalla de repente no me deja ver. Ahora las letras se me cruzan. No tenía yo este problema de visión y de repente no alcanzo a distinguir los acentos y leo mal. Eh, Hay otros tres, también no me quisiera alargar, este, pero definitivamente confío en que hay dos formas, la mala, la negativa, la positiva. Creo que el uso de una o de otra depende de nuestra madurez espiritual, eh, porque también se debe hablar en el espíritu, no solo en la carne. Muchas veces en la clase pasada le iba a decir, hermanos, encontré 10 versículos que son buenas pedradas, ¿eh? Son de esas piedras bonitas, gorditas que están en el río y que si uno las avienta y pegan en la cabeza, sí quiebran la piedra, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pensamos en nuestra carne, ay, hoy me voy a discutir con este versículo que la verdad, pega con tubo, ¿no? Este está buenísimo, así, avergüenza a todos o nos deja sin ánimo de defendernos, ¿no? Porque esta palabra está buena. Ahí no hay sabiduría, no hay entendimiento, nuestro corazón está galopando, está libre, ¿no? Como animal salvaje en el monte. Entonces, debe haber una contención, debe haber dominio propio y concuerdo con lo que se ha dicho hasta aquí. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, fíjense que sí, está complicada la palabra en el sentido de que si no sabemos utilizar las palabras etimológicamente, es muy complicado, o más bien le empezamos a poner sinónimos, ¿no? No quiere decir que está mal, a qué quiero llegar. Murmuro, ¿qué significa murmuro?
finalmente del griego, lo voy a hablar del griego. Murmuro significa el ruido que hacen las aguas corrientes. O sea, ese es un murmuro, raíz etimológica. En la murmuración en la Biblia finalmente también aparece, y precisamente si hablamos de la Biblia, nos dice que precisamente es el hablar mal. O sea, y ojo, ahí hay se platicó cuando el pueblo de Israel murmuró estando en el desierto, murmuró y Dios los escuchó. Inclusive por ahí hay una palabra al respecto. Entonces, crítica es capaz de discernir lo que sea, y nosotros le podemos poner el contexto bueno o malo, como ya lo dijimos. El murmurar, pues, finalmente, etimológicamente, dice que es el ruido que hace el mar o el río, y en la Biblia finalmente habla precisamente en el hebreo que se traduce como una maldición, algo que sale de nuestra boca, que es una maldición, pronunciar quejas, querellas, y pues bueno, ya lo hemos platicado. Y también el amonestar, finalmente, viene de la palabra de latín, y dice amonestar, advertir, reprender, publicar, que no es otra cosa más que lo que dijo el hermano con el ejemplo de que a David lo advirtieron, lo reprendieron y lo amonestaron cuando pecó cuando cometió adulterio, ¿no? Y mató al esposo de Betsabé. Entonces, sí es complicado el poder encontrar uno en específico, pero les voy a dar una cita para empezar a hablar con citas. Romanos 14, del 1 al 4. Si nos vamos por la palabra criticar, ya dijimos cuál es su definición. ¿Qué dice Romanos 1? Dice, recibid al débil. Primero, cuando yo tengo un concepto, yo tengo una vivencia, yo tengo una escala de valores que a través de mis usos y costumbres Dios me ha dicho, ojo, no significa que sea bueno o malo, pero Dios me ha dicho y me ha puesto en una tela, he juzgado mediante esa escala de valores. Aquí que dice, y muchas veces lo aplicamos, 14.1 dice, recibid al débil en la fe. Ahí no nos dice si es enano, si es alto en la fe, si es pequeño, si tiene un cargo, no tiene un cargo, pero dice que recibamos a aquella persona débil en la fe, pero no para contender. Y ahí es donde precisamente, en lo personal, así yo lo miro, cuando nosotros viene una persona débil, y probablemente porque a lo mejor le encontramos tomándose una cerveza, a lo mejor bailando, ojo, no significa que está permitido, pero probablemente esté iniciando a dejar su vida anterior y esté en el proceso del cambio para agradar a Dios. Los cambios no son repentinos, hay algunos milagros que sí, hermanos, pero otros que no. Pero ahí es cuando nosotros empezamos a juzgar, a criticar a esa persona, y aquí dice, recibirle en la fe, a recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahí viene opiniones, una palabra importante, opiniones, que podemos decir, yo opino, yo considero, a mí me gustaría, porque uno cree que se ha de comer, uno cree que se ha de comer de todo. Hablando de la comida, en específico, solamente lo quiero ahorita enfatizar en la comida, hablando porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, parece trabalenguas, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgáis al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces ahí vemos, hermanos, quito el tema de la comida, pero vemos, hay muchas gentes débiles en la fe, o habemos muchas gentes débiles en la fe, y lo primero que hacemos es criticar eso que ellos hacen. Entonces,
para cerrar mi participación en este tema. Muchas veces nosotros, porque nos creemos o sentimos que tenemos ya mucho tiempo en el Evangelio y solitos nos otorgamos ese derecho de poder criticar a la otra persona porque es débil en la fe. Eso es lo que nosotros como cristianos estamos haciendo mal. Ojo, habla de amonestar, habla de enseñar, habla de redarguir, habla de ministrar. ¿En qué sentido? En cuando alguien o nosotros que somos débiles en algo, no debemos de criticar, porque siempre criticamos exponiendo, exaltando lo mal que la persona está haciendo. Y nos cuesta mucho trabajo, y eso es por soberbio y por naturaleza del ser humano, exaltar, exponer lo valioso de cada una de las personas, porque siempre sabemos que estamos con una tendencia a siempre juzgar lo malo. Y lo bueno, pues mucha gente lo puede decir, pues es que es lo mínimo que debería de hacer como cristiano, ¿no? No requiere de mucha alabanza por haber hecho eso. Entonces, pues bueno, hasta aquí lo dejo en mi participación. ¿Alguien quiere hablar? Sí, yo nada más digo, ahorita se me vino así como el pensamiento de que entonces, ¿cómo podemos guiarnos? Bueno, pues me acordé que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nada más es precisamente como decías, de porque yo me creo mejor o me creo más autoridad en la fe, pues igual y tal vez está mal. Pero si es de nuestro corazón que queremos que el hermano mejore, entonces pues ya lo exhortamos, oye, no sé, me ocurre, ¿no? Vente a la iglesia, porque te conectas, cosas así, ¿no? No decir, tal vez allí está la diferencia, ¿no? Tal vez allí está la diferencia, no decir, ay, qué bárbaro, ¿por qué no viene a la iglesia? Bien decirle, oye, ven, vamos a estudiar juntos, Biblia, sigamos al Señor, etcétera. Dimos crítica, digamos, un lucecito, señal para ver, aplicar, digamos, lo que sería una exhortación, a diferencia de una crítica, digamos, pues Otra vez se te cortó todo, porfa, cuando apagas tu video, porfa. Ok, bien, te alcanzamos a hilar un poco tus comentarios. Adelante, hermano Jorge. Aquí estoy, perdón, me atoré. Sí, ya hablando en el sentido natural, mientras iniciaba la clase, me imaginé cómo explicar o cómo ejemplificar esta situación. Me imaginé a una maestra, vamos a decir, de primaria, ¿no? Tercero de primaria. Tiene una alumna destacada, tiene una alumna que podemos decir consentida, tiene un alumno latosón, un alumno que le saca canas verdes, es un némesis y tiene a sus compañeros, ¿no? A sus compañeros profesores. Entonces, ella educa a su alumna consentida, pues con amor, ¿no? Con dedicación, con esmero, le tiene paciencia. Y eso, no estoy hablando de algo en particular, pero podemos imaginarnos qué es lo que sucede, ¿no? Lo mismo es con los padres. Pueden tener un hijo con el que tienen más afinidad y ser más pacientes, más tolerantes, hasta más alcahuetes, si lo podemos decir. En la otra parte, pues viene este pequeñino, este otro integrante que hace que la maestra saque su peor versión. Y pues es dura, es ruda con él, le empieza a poner castigos complejos, lo evidencia y lo ridiculiza,
en ocasiones enfrente de la clase. A sus papás igual les habla, ¿no? De todo lo malo que tiene este pequeñín. Y con los maestros, con su entorno, pues también tiene quien será su amigo, tiene quien no, quien le represente la competencia. Y entonces en todo este ámbito hay formas de entender cuándo esta crítica, si lo podemos decir, es constructiva, es utilizada con un buen sentimiento, eh, acompañada de otras cosas, como es la tolerancia, como es la paciencia, como es el respeto. Cuando es para mal, porque en este caso no solo daña al niño travieso, también se daña a ella como persona, se amarga, eh, deja de un lado la ética para convertirlo en algo personal y entonces ella misma se daña en esta circunstancia. Y a nivel profesional, pues pasa lo mismo, ¿no? Se encuentra en una batalla personal, en una lucha de egos, y todo esto al final hace que las personas, si vemos a esa maestra en los años, amargados, ¿no? Amargados, sabemos de esta cadena, de esta raíz de amargura que precisamente con pequeñas cosas se afianza a nosotros y va creciendo y va creciendo. Y al final, pues como decía un payaso, ¿no? ¿Estás contenta? Sí, pues díselo a tu cara, porque al final la cara habla, ¿no? La cara, podemos no decir nada, pero nuestro semblante nos va a decir cuál es la condición en la que estamos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo este embrollo? Solito me hice aquí un nudazo. Es que para poder amonestar, como lo dice la palabra, lo menciona varias veces que es amonestar y lo menciona con el fin positivo de moldear a los hombres de acuerdo al mensaje de Cristo, debe de haber autocontrol o control y dominio propio. Debe de haber conocimiento y debe haber también sabiduría, porque la inteligencia no es igual que la sabiduría. ¿Eh? Podemos conocer la palabra de pies a cabeza, recitarla de memoria, pero no hay sabiduría en entenderla. Entonces, pues vuelvo a coincidir con quienes antes participaron que yo. Eh, Debemos tener la capacidad de analizar, de controlar nuestra boca, nuestra lengua, de tener cariño y paciencia con nuestro prójimo, que son también las clases que hemos venido teniendo. Nadie es más que otro si no sabe más que otro, y entonces en este caso, pues nunca nadie va a ser más que nadie, solo Cristo que es perfecto. Entonces debemos de entender también que no somos más que nadie y debe haber autogobernanza. Eso creo que es hasta ahorita lo que puedo decir. Ok, hermano, gracias, Fanny. Adelante. Bueno, yo aquí encontré otro versículo en Gálatas 5:15, bueno, 14 y 15, y dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, digo, el criticar, pues como cristianos no tendríamos que tenerlo, porque tenemos que tener amor al prójimo y tenemos que tener, ahí dice la palabra que tenemos que amarlo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, no tenemos por qué criticar y si lo hacemos, pues yo trae una consecuencia grave porque dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, en las palabras que nosotros podamos decir o criticar, que vienen siendo pues algo malo, porque dice que se puede consumir unos a otros, o sea, comernos unos a otros. Entonces, el criticar no está bien. Como cristianos no tenemos
que llevarlo a cabo, sino tenemos que amar. En el Antiguo Testamento, cuando Pablo les hablaba a la iglesia y les decía que les hablaba de exhortación, ahí ya viene siendo algo diferente, ¿no? No era como que ahí vamos a criticar a los hermanos porque están haciendo algo malo, no, era exhortarlos. Y en, en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo moreba en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces aquí dice que exhortándonos unos a otros con sabiduría. O sea, eso es algo muy importante y a lo que tú venías diciendo, que era como que la definición de lo de la crítica, que era como un discernimiento, también tiene que ser con sabiduría el exhortar, porque habla de la exhortación, más no nosotros tenemos que estar criticando, porque como dicen, la lengua y las palabras que salen, hay veces que hieren más, ¿no? Eso podría decir hasta el momento. Ok, aquí hermanos, yo lo que alcanzo a... ¿Cómo podemos diferenciar, y pongamos un ejemplo, cómo podemos diferenciar entre criticar, juzgar y exhortar? De acuerdo a lo que hemos platicado. En lo personal, juzgar es meterle un juicio de valor hacia algo. Y ahí estamos juzgando, porque ya le metimos un juicio de valor. El criticar, nuevamente, el criticar, yo como lo veo, y hablamos de criticar, pero finalmente, a lo mejor a través de tiempo se ha malinterpretado la palabra, pero finalmente es capaz de discernir, ¿no? Capaz de discernir, es decir, alguien, y pongo un ejemplo, a lo mejor yo cuando miro alguna situación que para mí no está bien y lo comento sin meter un juicio de valor, porque ya cuando meto un juicio de valor de esa situación en base a mi pensamiento y a mis valores, ahí ya estoy juzgando. El criticar yo puedo decir, bueno, se puede acercar a la persona porque también, bueno, me voy con exhortar, que es un poquito más rápido. Exhortar, pues finalmente para mí exhortar va mediante la palabra. Yo no le meto ningún juicio de valor, sino a través de una palabra, hablando como cristianos, a través de la Biblia te exhorto porque la Biblia dice esto, no porque yo le estoy metiendo un juicio de valor. Y el criticar es poder decir, a ver, ahorita, ejemplo, Adriana que está pintada, y la comparo, perdón, la comparación, y la comparo con Fanny, es que Fanny no está pintada, entonces, está mal que se presente, porque dijimos que íbamos a prender la cámara, y no sé, y ¿por qué no se pintó? Ahí empezamos a juzgar, le estamos metiendo un juicio, pero si simplemente decimos, pues no prendió la cámara, o simple y sencillamente con el mismo ejemplo una sí viene pintada y otra no, pues al final la propia palabra dice, y vámonos ahorita les digo cuál es la palabra, porque parte considero, hermanos, que ahí viene Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 23, y me quedo con el 21 y 22, dice, examinadlo todo, o sea, todo lo que hablemos, en este sentido, porque es palabra, todo lo que uno diga, hay que examinarlo todo, pero retener lo bueno. Ahí uno puede decir, ok, si tú me juzgas, pues yo puedo retener lo bueno y desechar lo malo. Estamos en ese libre albedrío correcto. El 22 dice, absteneos de toda especie de mal, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Pues de toda palabra que uno puede emitir, abstenerse, pero no le dice a la persona que lo está recibiendo, sino tú que estás hablando, dice, examinando todo. ¿Quién lo va a examinar? Pues la otra persona. Como ahorita ustedes están poniendo atención a lo que yo digo, ustedes lo están examinando. Y dices, retengo lo bueno, pero si yo ya empiezo a hablar, la palabra dice, yo me debo de abstener de decir cosa mala, especie mala. Entonces, ese es un punto y me voy a Proverbios 15. Entonces, el criticar creo que es decir, es no emitir un juicio de valor, simple y sencillamente
es como, híjole, qué bonito día. En lo personal, así lo miro, ¿eh? Qué bonito día y ya, hasta ahí. Pero alguien puede decir, oye, mi día no fue bonito porque a lo mejor choqué, porque a lo mejor me enojé con mi familia, porque alguien me hizo caras y gestos. Ya le estamos metiendo ahí un adjetivo calificativo. Considero que el criticar en un buen sentido, que es una palabra dura, finalmente es mencionar algo, pero sin meterle un juicio de valor. Ahora bien, sabemos que aquella persona, y nadie, considero que ahorita dieron algunos de ustedes algunas características de decir precisamente debemos de tener una templanza, debemos de tener una madurez, porque todos vamos a criticar, porque brincamos esa pequeña barrera de juicio, comentario, y siempre le estamos metiendo un adjetivo calificativo. Proverbios 15:1 dice, la palabra blanda, perdón, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿A qué voy? Nosotros, reitero, no hablamos o no criticamos de una forma positiva. Siempre vemos lo malo. O al menos yo así lo ejemplifico y hablo hacia mi persona, hermanos. No es generalizar, pero al menos. Y pongo un ejemplo vívido apenas el día domingo, hermanos. Y créame que Dios está empezando a tratar conmigo, porque yo tengo un carácter muy feo. Y Dios me hizo ver horas después que finalmente es muy fácil hablar cuando las cosas ya pasaron, pero es muy difícil planear y prevenir cuando no han sucedido. ¿A qué voy? Y les doy mi testimonio, y estoy hablando de el día domingo, que finalmente los jóvenes estaban ayudando nuevamente a su esfuerzo, a su entender, a la dirección. Y yo me dirigí a ellos diciéndoles, no con malas palabras, pero sí de una forma muy, muy severa, si así lo quiero ver, de que solamente se estaban haciendo ahí pelotas y chocando unos con otros. Pero ya le metí un juicio de valor. Ahora bien, también cuando eso suceda, hay que hacerlo excluidos de la sociedad para que no se vea como una agresión. Entonces, ahí, hermanos, sí se ve bonito a toro pasado, como decimos, y es muy fácil reaccionar, pero es muy difícil prevenir o planificar algo. Cuando ya sucede, pues ¿para qué emitir ese juicio? Porque finalmente fue un juicio en decirles, están ustedes aquí amontonados, sin hacer nada, y las mesas de allá están sin atender. Como dijeron ustedes, al final es ir creciendo poco a poco, pero si nosotros debemos de tener templanza, o lo pongo a título personal, tener templanza en decir las cosas, porque efectivamente, como dijo Adriana, y ya para darle la palabra al hermano Jorge, creo que levantó la mano, sí, tenemos que reconocer, pero hermanos, difícilmente una persona reconoce algo. Puede reconocer cuando es muy evidente, pero la verdad es de que siempre nos gana, y es algo loable, porque siempre nos gana a nosotros, pues, defender nuestra propia convicción. No debe ser lo más normal, porque pongamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Al final, a él lo agredieron mucho y pues no contestaba, en muchos casos, no contestaba de una forma de crítica, sino él finalmente hacía la exhortación, y ahorita les voy a poner un ejemplo, hacía la exhortación hacia algo. Adelante. No iba a participar, dejé la mano levantada, pero ya estamos aquí. Ah, hablando de toros, yo creo, sin justificar a nadie, que solo el que está dentro del ruedo es el que sabe la dimensión que representa lidiar al toro. Efectivamente, si uno está afuera en las gradas viendo lo que sucede, pues sí, puede emitir su opinión, ¿verdad? Y hacer juicio y decir, esto se debería de hacer así, es asado. Solo el que está en capacidad de tomar decisiones, eh,
es el que sabe lo que representa. Entonces, de alguna forma, viendo la dinámica, pues sí puedo entender que se siente una responsabilidad. Sí entiendo que siendo el anfitrión, pues se debe de procurar, ¿no? Hasta el último invitado, chico, mediano o grande. Considero en este caso que el liderazgo ideal, pues es el que ama, el que tiene paciencia, pero en lo personal, cuando eso tratamos de hacer, pues muchas veces los chicos nos toman de relajo, ¿no? Y que hay que mostrar, pues, nuestra cara severa, nuestra parte seria y hacerles entender que no estamos jugando a, no estamos en la misma dinámica que ellos. Pasando a lo siguiente, eh, encuentro una diferencia en cuanto a terminología de qué es la crítica y qué es murmurar. Si podemos ejemplificar la crítica, vemos que hay crítica literaria, crítica teatral, cinematográfica, artística, televisiva, musical, de danza, taurina, periodística. Es decir, hay cierta técnica que se emplea cuando utilizamos el concepto de crítica. Es decir, como se dijo ahorita, hay un juicio de valor. O sea, hay efectivamente un juicio o se emite una opinión, pero tiene un valor técnico. Yo creo que nuestro Señor Jesús, nuestro Señor cuando era humano, él criticó a los fariseos al punto que les llamó sepulcros blanqueados. Es decir, técnicamente las personas no emitían juicio ni crítica con los fariseos. O tal vez sí, juicio, ¿no? Alguien se habrá dado cuenta pues, que eran pura payasada. Pero una crítica era complicada porque al final del día ellos tenían la autoridad técnica, pero no con el Señor. Y el Señor sí los criticó severamente a los fariseos. No solo en esa ocasión, sino en otras. Él los criticó fuertemente por la conducta que estaban teniendo. Lo tenía a la mano, nada más que se me perdió. Pero hay otra parte donde nuestro Señor igual emite esta crítica porque es lo que es, ¿no? Es una crítica ante ellos y ya ahí me quedo porque ya no encontré esa parte. Ok, ¿alguien quiere participar? Acá traigo otro versículo en Santiago 1:19, precisamente, pues difícilmente, y reitero, difícilmente podemos evadir una crítica, y más cuando somos expuestos o somos un blanco público para muchas personas. Entonces, muy difícil podemos evadir la crítica, pero en Santiago 1, ya lo encontraron, Santiago 1:19 y 20, finalmente también es una palabra que ha estado retumbando en mi cabeza, que dice Santiago 1:19-20, dice: por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, difícil mantener, cuando alguien nos hace una crítica es difícil mantener, máxime que si es ofensiva, ¿en el qué sentido? En el sentido que está perjudicando mis usos, mis costumbres, mis convicciones, mis valores, pues es difícil mantener la calma, ¿no? Y ahí es donde precisamente aquí dice que debemos de ser prontos para oír, retener, escuchar, retener lo bueno, y lo que no sea bueno, pues ponerlos en manos de Dios, porque también es bien cierto, hermanos, que podemos caer en algo que no nos gusta, que nos digan la verdad, y muchas veces la verdad
de frente duele. No es lo que me digas, sino cómo me lo dices. Muchas veces lo he puesto en las predicaciones. Entonces ahí precisamente es, ok, tú puedes ser directo, preciso, conciso y no grosero, pero cuando brincas esa bardita de lo grosero, entonces, porque estás finalmente, y ojo, un gesto dice más que 1000 palabras. Ya vemos muchas personas que somos muy gesticulantes y que en lugar, como decía el hermano Jorge, dile a tu cara que estás feliz, y podemos decir te quiero o sé feliz, y con mi cara y mi cuerpo te estoy diciendo otra cosa. Que bueno, que ahí hay más estudios al respecto. Pero finalmente sí es difícil porque no podemos, muchas veces no podemos aceptar una crítica, pero también es bien sabido que si no somos capaces de escuchar una crítica, tampoco somos capaces de crecer. Y no lo dejemos todo, hermanos, también a que, bueno, que Dios me cambie. Sí, Dios nos puede cambiar, pero si nosotros no somos exhortados, si nosotros no somos hasta cierto punto eh, como un espejo que nos muestren cómo somos realmente en algunas situaciones, pues nunca nos vamos a dar cuenta, porque pues es muy fácil a lo mejor hacer sentir mal a una persona, y si viene esa persona y te dice, me hiciste sentir mal, y uno busca loablemente justificaciones, razones para decir lo hice por X o por Y motivo. ¿A qué voy? Que finalmente nosotros debemos, así como lo vimos ahorita, pronto para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos. Es difícil, sí, porque va contra nuestra propia persona algún comentario, pero también, hermanos, y eso es a título personal, es bien sabido para mí que si eso yo no lo acepto, lo malo, entrecomillado, pues nunca voy a crecer. Y nuevamente, Dios nos redarguye, como les dije ahorita en el ejemplo del domingo. O sea, Dios dice, no está bien, al menos es lo que a mí me hace sentir. Cada quien podrá decir sí, no o por qué, pero ahora sí que esa es la parte. Dios como nuestro Padre, los que somos padres o fuimos hijos, pues sabemos que en algún momento alguien nos tiene que empezar a marcar una línea precisamente para crecer. Adelante si alguien quiere comentar algo. Me faltó la parte de murmurar. Había hecho el comparativo y no concluí. Dice que el murmurar o quejarse en voz baja implica una actitud comodona y falta de valía, porque no enfrenta la realidad, sino la soslaya. Es decir, la diferencia entre la crítica y la murmura la hace la calidad de la persona. Entre más vil y más baja es, entre más bajeza hay, es más fácil eh, inclinarse a la murmura. Sí hay diferencia, en la crítica hay cierto tecnicismo, eh, y en la murmura va a haber más bien emociones, emociones de las que estamos obligados a desprendernos. Nosotros, creyentes en el Evangelio, pues debemos de entender claramente el Evangelio, ¿no? Romanos es un libro que a nosotros como pareja se nos ha recomendado mucho leer del uno hasta donde termina, todo Romanos, porque le deja bien claro al cristiano cuál es la conducta que debe de observar para ser el reflejo de la naturaleza de Cristo. Entonces, yo creo que conociendo al detalle los conceptos o las palabras adecuadas, podemos evitar hacer una cosa pensando que es otra, ¿verdad? Es decir, emitir murmura hacia algo o alguien cuando lo que realmente podríamos hacer es una crítica que sea útil, una crítica que ayude a construir, que ayude al que está errado, ¿no? Al que está en oscuridad. Creo yo, y lo venía platicando hace rato con Viri, pues no hay cristiano perfecto, o sea, no hay iglesia perfecta.
aún el más dedicado, aún el más estudiado, eh, el que tiene una comunión buena con Dios, creo yo que sufre, ¿no? De la condición humana. No va a ser lo mismo, lo entiendo. Hay niveles, ahora sí que sí hay niveles, pero este, esta condición humana que nos llega a traicionar y, y nos hace equivocarnos, pues es la que también nos puede confundir en cómo interactuar, ¿no? En qué sí se puede decir, qué sí se puede expresar, cómo se puede expresar y ya básicamente es esto. Ok, hermano, gracias. Bueno, hermanos, ya para yo terminar mi participación, vámonos a Proverbios 15:31. Habla precisamente de la corrección, ¿no? 15:31, Proverbios 15:31 dice, el oído que escucha las amonestaciones, perdón, no es cierto, 15:31, perdón, el oído, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Y nos vamos más abajito. Denme un segundito, hermanos. El 32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, ya platicamos amonestación, la definición, entre los sabios morará. Y me voy a Primera de Timoteo 5:21, 5:21, y voy a ser solamente enfocarnos en ese versículo. Dice, te encarezco. La crítica, hermanos, muchas veces no es imparcial. ¿A qué voy? ¿Qué dice? Para dejarlo en claro, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardéis estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, muchas veces la crítica es al árbol más viejo y hacemos leña del árbol caído. Muchas veces tendemos a criticar a aquella persona, y como cristianos y dentro de la iglesia, a criticar a aquella persona que ha hecho y por algún motivo salió a la luz, y tendemos a criticar. Pero si salió algo muy similar o alguna otra situación, pero como es mi amigo de mucho tiempo, mi hermano, y probablemente sirva, aunque haya salido a la luz, no soy imparcial, sino me vuelvo parcial, y a uno sí lo critico y al otro lo justifico. Entonces, tengamos cuidado en, ojo, criticar, no emitir un juicio de valor, exhortar, amonestar, y pues bueno, aquí la palabra nos dice cómo tenemos que hacer cada uno de esos, de esas situaciones cuando Dios nos ponga. Entonces, no debemos de ser imparciales, no enfocarnos, porque este hermano me cae mal, y estamos como cuchillito de palo fastidiando, si esa es la palabra, a ese hermano por lo que hizo, o por lo que no hizo, o por lo que hará, o por lo que ha dejado de hacer, y se convierte en un murmuro, en un juicio, y la crítica para poderlo ayudar pues nunca aparece. Ese es mi punto de vista. ¿Alguien más quiere participar, hermanos? ¿No? ¿Ya no? ¿Se acabaron las ideas? Entonces criticamos muy poco, entonces, hermanos, o no lo hacemos muy seguido. Vamos a poner una medición de críticas, buzones de críticas y sugerencias en la iglesia, para ver cuántos criticamos. ¿Algo más, hermanos, que quisieran comentar? ¿Algún testimonio o algo? Si no, pues con esto. Por ahí hablaron de la templanza. Templanza está en Gálatas 6:1. Alguien habló, que era otro versículo que traía.
Y pues bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, si no, hermanos, pues le pediríamos a la hermana Fanny que orara o que orase para cerrar la clase. ¿Alguien más? No, bueno, entonces adelante, hermana Fanny, por favor. Amén. Oh bendito Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, mi Cristo. En esta hora, Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor, que hemos escuchado en esta noche. Que tú seas, Señor, el que siga guiando nuestros corazones, nuestras vidas. Que tú sigas poniendo, Señor, esa disposición de aprender más de ti, oh mi Cristo. Que tú, Señor, seas, Señor, el que obre grandemente, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Tú nos conoces, oh mi Dios. Pero Señor, como tú dices en tu palabra, que no seamos, Señor, tan solo oidores, sino hacedores de ella, mi Dios. Que tú, Señor, cada día nos sigas hablando, mi Dios. Que tú sigas cambiando nuestras vidas, Señor. Que tú sigas dándonos, Señor, esa humildad, oh mi Padre, para que, Señor, aprendamos, oh Dios, cada día, Señor, más de ti, oh mi Dios. Bendice la vida de mis hermanos, bendice la vida de Julio, de Adi, del hermano Jorge, que, Señor, están en esta hora, Señor, conectados. Tú conoces sus corazones, Señor, que tú nos sigas dando esa disposición, oh Dios, y principalmente, Señor, ese amor, oh Padre, para conocerte, Señor, y que tú nos sigas dando sabiduría, entendimiento, Señor, para aprender más de ti, oh mi Dios. Que tú, Señor, guardes, Señor, nuestras vidas en esta noche, oh mi Dios. Que tú, Señor, sea, Señor, en nuestros hogares, oh Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.